Continuamos esta conversación con el, ya iba yo a decir, el diputado y ministro. Estamos hablando con uno de los voceros más autorizados de la Fuerza Nacional Progresista. Recientemente renunció de su cargo de ministro de Minas y Energía. Fue diputado, muy buen diputado, y mucha falta que ha hecho en estos momentos. Y está con nosotros Pelegrín Castillo. Alternativas jurídico-institucionales. Hay una serie de escenarios que se pueden presentar. Es decir, por ejemplo, se aprobó todo esto sin referendo aprobatorio. Ese es un escenario. Se aprobó la ley de necesidad de la modificación con mayoría simple, o el hecho también de que la comisión de estudio esté conformada por los mismos que proponen el proyecto. Ante estos tres escenarios, ¿cuáles serían las alternativas jurídico-institucionales a partir de que ahí hay unas altas cortes que tendría la fuerza? Bueno, no solamente la fuerza, hay muchos actores sociales que también están muy preocupados con lo que está pasando y que ya han manifestado su interés de enfrentar lo que sería un golpe al proceso constitucional, a la institucionalidad del país. Las vías constitucionales están abiertas por la propia Constitución. Si se viola la Constitución, si se hace en procesos de esta naturaleza, en flagrante violación a la Constitución, el deber de las personas que tienen conciencia constitucional, de los actores que les duele el orden constitucional, es dar un paso adelante y apoderar a las instancias del propio Estado. Referendo en este caso, probatorio. ¿A dónde? El Tribunal Constitucional y la propia Junta Central Electoral tienen que decir mucho sobre la materia. ¿Habría un recurso de parte de ustedes? Eso nosotros lo estamos evaluando, pero hay muchos actores que ya lo han anunciado, que lo van a presentar. Y yo creo que es algo que es importante porque no basta, tú lo has dicho, yo lo comparto plenamente, no basta con alegar, como se viene alegando, que el presidente es muy popular. No basta decir que una mayoría, que es la mejor carta de triunfo. Pero es verdad. O sea, ¿cuál es la mejor carta de triunfo que tiene el PLD para las elecciones? Un enfoque partidario. La Constitución está por arriba de los intereses de cualquier partido, de cualquier político, de cualquier tendencia. Entonces, la posición de nosotros... ¿Se está débil el argumento de modificar la Constitución? Muy débil. Mira, yo te voy a dar este testimonio. Hace un año aproximadamente, yo me reuní con uno de los ministros promotores de la reelección. Y él me planteó el interés de que nosotros apoyáramos el proceso. Yo le dije, mira, en primer lugar ya la fuerza tiene una posición institucional sobre este tema desde el 2010. Y nosotros se la reiteramos. Yo entiendo que teniendo el presidente Medina esa popularidad, lo que le daría una fuerza tremenda sería apelar al referéndum. Ahora, el referéndum hay que justificarlo porque no basta decir, mira, yo tengo una aprobación alta y quiero seguir, o yo soy la mejor carta de triunfo de mi partido. ¿De qué manera se pudo haber hecho? Hay países, mira, hay países... Ustedes los abogados son terribles, creativos, se buscan una salida, siempre tienen un artículo, un acápite, una cosa. No, el referéndum consultivo lo pudieron haber planteado hace un año. ¿Pero con qué argumento? Bueno, porque evidentemente el sistema que se adoptó es un sistema con muchas distorsiones, con muchas perversiones, pero hay que explicarlo. Por ejemplo, ¿por qué nosotros nos opusimos a modificar el sistema? Porque el sistema, y se ha comprobado, los hechos nos han dado la razón, los gobiernos realmente no enfrentan oposición, están muy cómodos porque los actores políticos no quieren pelear con el gobierno de turno porque el presidente no va a ser el próximo candidato. Entonces todo el mundo, mientras está gobernando, o busca su apoyo o busca su neutralidad. Pero tan pronto sale del poder con posibilidad de volver, entonces lo convierten en una pieza de caza. Y se produce una confabulación entre los adversarios internos y los contrarios de otros partidos para descalificarlo. Pero además,
el sistema es perverso porque distorsiona el proceso de toma de decisiones. A los gobernantes lo eligen para que decidan, no para que no decidan o estén cuidando popularidad, imagen, evitando costos políticos, cuando se trata de decidir con responsabilidad y sin medir tanto las consecuencias en la popularidad o en la imagen o en las relaciones con factores de poder. Entonces, todo eso se afecta. Eso tenemos que estar muy claros. Ahora mismo también lo estamos viendo, se está afectando algo muy importante, que es la confianza institucional. En todas las evaluaciones de los factores que más influyen en el desarrollo de un país, la confianza institucional es el número uno. Es decir, y la confianza depende de la calidad, de la credibilidad de sus clases dirigentes. Y esto se eso se está afectando. Ahora con la mismo modificación constitucional sin referendo, claro, ¿tú crees que se afectaría? Claro, totalmente. Y el problema de los plazos, Pelegrín, es importante. Ustedes tienen unas alternativas jurídicas que yo planteaba, estos, todos estos amparos y estas cosas, recursos y bueno. Y los plazos, porque hay elecciones ahorita, adiós, en 11 meses y pico. Mira, y en el PLD no hay candidato de nada todavía. A ese ministro que me planteó el cuestionamiento, yo le dije plazos, sobre este tema, el tiempo es necesario, es importante. Un esfuerzo de reforma constitucional tiene que respetar la forma y cuidar la forma necesita de tiempo. Por ejemplo, se necesita aprobar una ley de referéndum. Pero espérate, dame un segundo, vamos al paso. Que los Castillo, hasta el perrito que hay en la entrada del bufete de los Pelegrín Castillo es licenciado en Derecho. Tú sabes de esto. Dame un asunto. Hablemos de los plazos. Se hizo la modificación. Hoy es sábado, 11 y algo de la noche. Posiblemente pasado mañana, el lunes, comience el asunto, 0 mata 0. Fácilmente la semana que viene esto podría estar resolutado. Comenzó la fuerza el 4 de junio con todos estos amparos, recursos de amparo, cosas de inconstitucionalidad. En términos de plazos, ¿de qué tiempo estamos hablando? Estamos en 4 de junio, por ejemplo. No, 0 mata 0. Ese es un proceso que constitucionalmente debe ser expedito, porque estamos hablando de decisiones de los poderes públicos de gran alcance que pueden afectar derechos constitucionales, pueden afectar la vida institucional del Estado y órganos como Junta Central Electoral, como Suprema Corte de Justicia, como Tribunal Constitucional, deben fijar posición con presteza. O sea que estamos hablando que en un mes esto está resuelto. O sea que a inicios de julio, no de junio, de julio, el PLD ya, el palo está dado. Eso no se sabe porque son procesos... no se usan chicanas, lo que ustedes dicen ahí, como que el otro, cosa para embromar. Yo te voy a decir, la verdad es que es penoso que esto esté pasando. Sí, porque sabes que puede pasar, que hay altas posibilidades. Pero cuando se pudo haber hecho bien, se tomó un camino de hacerlo mal. De hacerlo mal en la forma, de hacerlo mal en el fondo, que uno a veces incluso se pregunta, ¿realmente hay una voluntad de retener el poder o de dividir al Partido de la Liberación Dominicana y al Frente Patriótico? Espérate, detente ahí, animal feroz. O sea, es que estamos diciendo cosas muy serias. Tú estás dejando aquí como que no quiere la cosa así. O sea, la posibilidad que esto también obedezca a un plan de sacar desde el propio PLD al PLD, se podría estar trabajando. Mira, yo te voy a decir, los poderes... Desarrollame esto con mira, Pablo, los poderes fácticos del país y los factores extranjeros que inciden en la vida del país tenían un libreto en las elecciones pasadas. El libreto era que retornara al país, al poder, Hipólito Mejía. Quien rompe el libreto, se sale del libreto y trabaja para que no fuera Hipólito Mejía, sino Danilo Medina, es Leonel Fernández, la Fuerza Nacional Progresista.
Y Margarita Cedeño, los tres frentes famosos. bueno, Terrible. la verdad es que ahí se rompió el libreto. Hubo caramelo para todos. Porque el plan de los grupos hegemónicos, que son realmente los que entre telones Sí. mueven a los actores políticos y a los actores partidarios. Eso es lo que explica en parte la virulencia contra Leonel Fernández en estos 3 años. Claro. Y el mismo sistema, porque el mismo sistema está concebido para que el que salga del poder inmediatamente se convierta en una pieza de casa. Eso Sobre todo, pero nosotros lo advertimos. Sobre todo si es alguien que podría volver como claro, en el caso de si Fernández. tiene posibilidad de volver, Sí. nadie va a competir con él, ni a cuestionar con el que no va a ser candidato, sino con el que va a ser Y candidato. tiene de malo que entonces no se hace oposición. Ahora, Todo el mundo quiere Leonel estar cerca del Fernández Estado. realmente Ok. rompió con el libreto que se había trazado. A mí me consta, porque, y lo quiero decir, Sí. en una conversación con el presidente Fernández, en el 18 de julio, porque fue el día del cumpleaños de mi padre, lo recuerdo. Eso no se olvida. Él nos preguntó por qué Hipólito Mejía tenía tanto apoyo de los grupos económicos más poderosos del país y de los medios de comunicación. Y nosotros le dijimos, ¿usted sabe por qué? Porque la percepción que hay es que usted no va a apoyar al candidato de su partido, que usted se va a neutralizar, que se va a repetir la historia del 2000 y que eso... Pero neutralizar es comportarse como debe comportarse un presidente. que sin no va a permitir involucrarse en el proceso, que va a marcar distancia frente a todos los actores. Eso no sería lo ideal de un jefe de Estado. Bueno, en un sentido sí, Porque Fernández no lo hizo bien en el 12 ¿qué pasa? con esas cosas que ocurrieron. ¿Qué es lo que pasa? Por eso es que el sistema... En el 2000 sí lo hizo bien. Pero por eso es que Yo no entiendo todo político. el sistema de conchupancia de los partidos y de los grupos económicos es en el fondo el que mueve toda la trama de las acciones y de las reacciones. Entonces nosotros, cuando vimos eso, le dijimos, yo personalmente recuerdo que le dije, mire, usted sabe, una de las razones por las cuales usted no puede, a diferencia de lo que pasó en el 2000, permitir que esto suceda, por una razón. En el 2000 Hipólito era una figura desconocida, ahora es muy conocida. Permitir el retorno al poder de Hipólito Mejía, que no tiene control del Congreso, que está confrontado a las altas cortes, es sencillamente apostar a la ingobernabilidad del país. Y lo que se va a decir es que su gobierno fue tan malo que provocó el retorno de Hipólito. Tenemos que seguir conversando y utilizar los últimos minutos de esta entrevista para seguir desarrollando esto, porque lo que ha dicho el licenciado Pelegrín Castillo es un asunto de mucho peso. La posibilidad de que sectores hayan presionado al gobierno para que el propio PLD o parte del PLD salga del poder y al mismo tiempo ya sepultar a Leonel Fernández. Esto hay que seguir desarrollándolo en los últimos minutos de esta entrevista con Pelegrín Castillo. Ya regresamos.